Akoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Bueno, ongi etorriak Marruma kulturalen aurkezpen berri batetara. Gaur liburu bat aurkezteko aitzakiarekin, bi sindikalista ekarri ditugu eta poeta Andaluziatik. Hemendikan aurrera gazteleraz egingo dut, por si acaso, pixkat beraiek ulertu dezaten. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva presentación de Marruma Culturalak. Hoy, si algo que nos une a todos los que estamos aquí es que somos un poco curritos todos, así que el sindicalismo lo llevamos en vena. Y algo que nos une pues con Andalucía en este caso, hace poco tuvimos aquí también un actor del sindicalismo argentino, también hemos tenido un poco una charla sobre las minas del oro en El Salvador. Y hoy pues queríamos conocer, hemos tenido la suerte de poder traer, con la excusa de la presentación de un libro de poesías, pues a dos sindicalistas, dos históricos del sindicalismo andaluz. Y hasta aquí todo lo que yo sé, así que les voy a dejar hablar a ellos. Mesedez Txalo bero bat, eskerrik asko. Buenas tardes. Y bueno, en primer lugar agradeceros que estéis aquí. Yo soy Pepe Caballero, soy el secretario de organización del sindicato. Y bueno, voy a explicar un poco qué es lo que hacemos allí y quiénes somos. Yo me imagino que la mayoría sabéis la historia del sindicato, pero bueno, por si alguien no lo sabe, más o menos puedo empezar contando un poco lo que es la historia, ¿no? Allá por el año 74, 75, se forma una movilización bastante fuerte en el campo. A raíz de ahí nacen unas comisiones jornaleras, que se le llamó al principio, y en el año 76 se constituye el Sindicato Obrero del Campo, en Antequera. Digamos que es el nacimiento oficial del sindicato. En esa fecha y tras muchos años atrás prácticamente nos dedicamos al campo, a atender a los jornaleros a pie de tajo, es decir, ir al campo, explicarles lo que es el convenio y demás, hacer un poco de activismo directo, ¿no? A partir de ahí, bueno, quizás la diferencia que tenemos con otros sindicatos, al menos allí en Andalucía, es la forma de actuar, ¿no? Nosotros normalmente, evidentemente, hacemos manifestaciones como todos los sindicatos y hay fechas concretas que salimos a la calle, hacemos manifestaciones por la calle y demás, pero nos gusta más hacer ese tipo de... nosotros le llamamos acción sorpresa, ¿no? Que es hacer algo diferente. Y bueno, cuando conectamos con la mayoría de la población, cuando la gente, que no siempre, es verdad que no siempre la gente no está igual, el pueblo no está igual siempre, a veces está muy calentito para moverse y otras veces está muy frío, ¿no? Cuando tenemos la suerte de que movemos gente, que la hemos movido bastantes veces, es cuando nos aprovechamos y hacemos ese tipo de acciones, ¿no? Por ejemplo, hay bastantes acciones que hemos hecho, digamos, raras, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, ocupar el aeropuerto. Hemos ocupado el aeropuerto de Sevilla en 2 ocasiones, el aeropuerto de Málaga también. Hemos hecho marchas por todas las provincias de Andalucía y en cada provincia hacíamos una acción sorpresa que no lo sabíamos ni nosotros lo que íbamos a hacer. Era algo que surgía sobre la marcha, andando. ¿Qué vamos a hacer? Pues aquí, esto, lo otro, en fin. Había cosas que sí las teníamos claras, pero otras no. Pero siempre hacíamos algo en cada provincia, hacíamos algo diferente. El AVE, por ejemplo, también fue una de las acciones en 2 ocasiones. Evidentemente, parar el AVE no es cualquier cosa. Parar el AVE significa que hay leña. Eso está claro.
Y bueno, ese tipo de acciones quizás es lo que pienso que es lo que nos diferencia de los demás sindicatos. Nosotros en los primeros años ni siquiera teníamos delegados sindicales, no queríamos, no entrábamos en ese juego. Ahora evidentemente hemos tenido que entrar, ahora sí es verdad que tenemos delegados sindicales, pero los 10, 12 años primero, el sindicato lo que hacía es una acción directa allí donde hubiera un problema. Si había una huelga o si había un problema, por ejemplo, en una finca determinada, y a raíz de ahí también pues empezamos a tomar tierra, es decir, a ocupar tierra. Hemos ocupado tierra, hay bastantes cooperativas que están funcionando ahora mismo, creadas por el sindicato y están funcionando, llevan años. Evidentemente quizá la más significativa es la de Marinaleda, Numoso, que es verdad que, bueno, ahí prácticamente está casi todo el pueblo ocupado prácticamente casi todo el año, ¿no? Ocupado me refiero trabajando, con trabajo. Marinaleda era un pueblo de inmigrantes, tenían que salir fuera, o bien a Jaén a coger aceituna o a coger algodón. Marinaleda no había nada, no había absolutamente nada, y bueno, pues se ocupó la finca del Humoso, que era propiedad del duque del Infantado. Creo que Juan Manuel siempre decía que era 3 veces grande de España. Bueno, se ocupó la finca durante la insistencia una y otra vez, que yo creo que es muy importante cuando algo parece que está lejos y no se puede alcanzar. Si la lucha es persistente, al final se alcanza. Cuesta mucho trabajo, pero se puede alcanzar. Allí se alcanzó las 1.400 hectáreas que se le pudo despropiar al duque. Después hubo una lucha bastante fuerte también con el tema de la huelga de hambre para conseguir agua para regar la tierra. No solamente la tierra, allí la tierra, si no tiene agua, no tiene el mismo valor. Entonces, al final se consiguió también el agua, se consiguió un pantano de poder explotar el agua del pantano. Y la verdad es que, bueno, en Marinaleda funciona bastante bien. No solamente se cultiva el producto, por ejemplo, la aceituna o el pimiento o la haba, las alcachofas, no solamente se cultiva, sino que también se enlata y se vende con una marca determinada que es el Humar. Yo creo que muchos de aquí la conoceréis. Quiere decir que no solamente se ha conseguido dar trabajo, sino que también, no solamente en el campo, sino también, digamos, en la industria, ¿no? Y bueno, en el tema de la vivienda, pues igual. El tema de la vivienda, en Marinaleda también, pues la verdad es que ha marcado y está marcando diferencias. 20 euros de alquiler al mes es una bicoca, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es algo testimonial, algo simbólico, no es cómo se hace allí la vivienda, porque es muy fácil decir, eso como es, 20 euros al mes y ya está. Bueno, pues tiene su explicación. En primer lugar, lo que es el terreno, el ayuntamiento lo proporciona, es decir, el ayuntamiento proporciona el terreno para la vivienda y lo urbaniza. A través de los planes del PER y demás, lo urbaniza. Y después hay un listado de familias que están en espera y sale el listado y empiezan a trabajar. Y la gente, o los trabajadores, no saben cuál es su vivienda hasta que no acaba la vivienda. Eso es autoconstrucción. Todos trabajan. Ahí puede haber una promoción de 30, 40 viviendas, pero nadie sabe cuál es la suya. Entonces, se trabaja de manera colectiva hasta que al final se sortea y te puede tocar una, otra, la que sea, pero son todas iguales. Entonces, eso es, bueno, es bastante positivo y significativo y además debería ser que se pueda exportar a otros lugares también. Y no solamente a los pueblos, sino incluso también a las ciudades. Lo que pasa es que hay que tener una voluntad enorme políticamente para hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? Y voy a beber un poquito de agua, perdonad.
En el año 2007 damos un salto y ya no solo nos ocupamos del campo, sino que también entramos en otros sectores. Ya ahora mismo, por ejemplo, estamos prácticamente en todos los sectores. En algunos más fuertes que en otros, pero tenemos presencia en sanidad, tenemos presencia en educación, tenemos también presencia, por ejemplo, en la administración pública. Hemos ganado las elecciones recientemente, no hace mucho tiempo, no hace ni un año siquiera, en la Diputación de Sevilla, que no es cualquier cosa, competí con comisiones obreras, UGT y este tipo de sindicatos que no tienen nada que ver con nosotros. Pero sí es verdad que allí donde entramos, pues la gente, los trabajadores, suelen confiar en nosotros. Y eso se nota, se nota. Es verdad también que nosotros no queremos delegados y es nuestra forma de actuar. No queremos delegados, digamos, al uso, que cojan horas para irse a la playa o este tipo de cosas. Aquí los delegados o se cogen horas para trabajar por el sindicato o por los problemas que tengan en la empresa los trabajadores, pero no para irse a la playa o hacer otro tipo de actividad que no tenga nada que ver con el tema laboral o con el tema sindical, ¿no? Y bueno, esa es ahí estamos, ¿no? Intentando de decirle a los delegados que si tú quieres ser el delegado del SAS tienes que cumplir estas condiciones. Es más, todavía, las uniones locales, allí nosotros estamos organizados. Está lo que es la estructura a nivel nacional. Cuando digo a nivel nacional me refiero a Andalucía. Está la estructura a nivel nacional y después está a nivel de los territorios, que son las provincias. Y a nivel local, que son las localidades, los pueblos. Tenemos presencia prácticamente en toda Andalucía. Evidentemente no tenemos la misma presencia, por ejemplo, en Sevilla que en Málaga o en Córdoba, pero sí estamos bastante fuertes. En Almería, por ejemplo, con el tema de los inmigrantes, tenemos muchísimos inmigrantes en Almería. De hecho, tenemos cuadros allí que son inmigrantes y que llevan el tema. Y bueno, esa es la estructura que tenemos. Si tú quieres ser delegado del SAS, te tienes que avalar tu unión local primero o tu unión territorial, si no, no lo eres. Eso es así de claro. Es decir, tenemos que conocer a la persona que va a representar a los trabajadores para darle, digamos, el aval, para decirle o para darle el visto bueno. Esa es la forma que tenemos nosotros de trabajar después de mucho tiempo sin creer en las elecciones sindicales, porque normalmente, al menos allí, evidentemente no quiero generalizar porque no tiene por qué ser igual en todos los sitios, pero allí, por ejemplo en el campo, nos encontrábamos con los delegados sindicales de los sindicatos, digamos, oficiales, que era, por ejemplo, el encargado era el delegado sindical. O el hijo el hijo del dueño. Pero, hombre, ¿cómo va a ser el encargado el delegado sindical? ¿Qué te va a defender el encargado cuando el encargado normalmente está para apretarte las tuercas? Y bueno, pues esa es la situación esa es la forma que tenemos allí de organizarnos, digamos, ¿no? Después, bueno, las movilizaciones, lo he dicho antes, intentamos hacer siempre algo diferente allí cuando podemos, cuando vemos que conectamos con la gente. Como por ejemplo, os puedo poner un ejemplo, hemos conectado no solamente con el tema de Mercadona, también con el tema de expropiación también el tema de los libros para los colegios al principio, material para escolares. Todas esas cosas las hemos expropiado igual, no solamente en Mercadona. Y bueno, hemos hecho todo tipo de acción, pero lo que yo quería, por ejemplo, el ejemplo que quiero poner, por ejemplo, es el ejemplo de lo que ha pasado ahora con las movilizaciones de Palestina, el año pasado, por ejemplo. En todos los sitios ha habido muchas movilizaciones fuertes, pero no fuimos capaces de romper hasta que se paró la Huelga Ciclista. Fíjate, la Huelga Ciclista que se para con 200 personas, con 150, no hace falta más.
Pues sin embargo eso levantó, eso y evidentemente también la flotilla que iba camino de Gaza fue la que de verdad levantó y conectó con la gente y hizo que entonces sí saliera prácticamente la mayoría del pueblo o la mayoría de los trabajadores y todo el mundo salió a la calle a protestar por aquello. Por eso es importante de que aunque se tengan que hacer las manifestaciones, digamos, de toda la vida, porque hay que hacerlas, pero de vez en cuando hay que inventarse algo para hacer algo diferente, algo que la gente diga, que le llame la atención, que le salte y diga, coño, pues eso está bien. Y claro, es que resulta de que es la única forma de levantar a la gente. Y ahí estamos, intentando bueno, cuando podemos hacemos lo que haga falta, no hemos hecho de todo. Y a veces te encuentras prácticamente sin ideas, sin qué hacemos ahora y qué no. Y qué fuerza tenemos, con cuánta gente contamos. Pero bueno, siempre hay que estar ahí en la brecha y bueno, le paso la palabra ahora a mi compañero. Y a mí de verdad lo que me gusta es que al final haya un diálogo. Porque venir yo aquí y soltar, la verdad es que no. Ni a mí me gusta ni lo veo que sea muy positivo. Yo lo que me gusta es que al final del acto, cuando termine Óscar de hablar, haya un diálogo, nos preguntéis lo que queráis y bueno, intercambiemos todas las dudas que tengáis, todas las preguntas que queráis. Gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Como decía mi compañero Pepe, daros las gracias por la asistencia, también a Marruma por darnos calor y prestarnos su tiempo, su espacio, su difusión y por el trabajo que hacéis alternativo de clase, de abajo, del pueblo, que en estos tiempos que corren son más fundamentales y más necesarios que nunca. De verdad, de corazón, muchas gracias, Eskerrik asko por darnos esta posibilidad, porque así entre todas y todos nos hacemos más fuertes. Por muchos kilómetros, decía Che Guevara, Ernesto Che Guevara, por muy lejana que sea nuestra procedencia, por muchos kilómetros que nos separen, incluso si no hablamos el mismo idioma, pero somos capaces de sentir la injusticia contra cualquier parte, en cualquier parte del mundo, contra cualquier ser humano, y somos capaces de temblar de reverdía, estamos hablando el mismo idioma, estamos hablando del mismo sentimiento y estamos coincidiendo y estamos hermanando como estamos haciendo hoy aquí. Por ello, daros las gracias y ojalá que después del acto de hoy, después de que compartamos estas reflexiones, que como dice mi amigo y compañero Pepe, no es solo a que nosotros vengamos a hablaros, a soltaros nuestras reflexiones, sino que intercambiemos, que también ustedes interactúen con nosotros y que así hagamos un poco más rico este debate y nos vayamos con las pilas más cargadas de lo que las hemos traído hoy aquí a este acto, porque desde luego estamos en un contexto mundial y yo creo que a la mayoría de vosotras y vosotros no hace falta decíroslo, pero sí quiero compartirlo para también el resto de compañeros que nos verán gracias a la difusión de los medios de Marruma, porque es muy importante que seamos capaces de organizarnos mejor de lo que estamos. Tenemos que ser capaces de tejer lazos más fuertes que los que tenemos ahora mismo, porque el contexto mundial lo requiere. El fascismo está avanzando a un ritmo endiablado. Estamos viendo como un tipo que, porque le han nombrado presidente de los Estados Unidos, se cree que tiene el poder absoluto de hacer lo que haga falta en cualquier parte del mundo para seguir incrementando sus beneficios a cualquier costa. Y los intereses humanos, la soberanía de los países, la comunidad internacional, el derecho internacional, se ha demostrado que no les importa absolutamente nada. Era una mentira. Por esto, ahora más que nunca, es el momento de la humanidad. Y hoy os la traemos en un formato un poquito diferente, que a través de la explicación compartir con ustedes las luchas que hemos traído y también a través de la lucha de la cultura
que, como alguien dijo, la cultura es un camino para hacer al pueblo libre. De esta manera os compartimos este pequeño librito que comparte, en el que he escrito vivencias, luchas de rebeldía, memoria histórica y democrática, donde se nombra a compañeros como García Lorca, como Blas Infante, ilustres de que todavía no sabemos dónde está su cuerpo, que no había verdad, justicia ni reparación con ellos, como tantas familias y tantas personas a lo largo y ancho de este Estado, falso Estado español, que más que un Estado es una cárcel de pueblo, y que bueno, ejemplo de ello también, de que no había verdad, justicia y reparación, pues venimos de hace 2 días de estar en Gasteiz, donde hemos compartido una movilización histórica con los compañeros y las compañeras, donde miles y miles y miles de personas gritábamos precisamente eso, y con la juventud a la cabeza: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En ese sentido, en este libro, pues he intentado recoger ese homenaje a estas figuras como García Lorca o Blas Infante, pero también vincular a la actualidad de la lucha, a la actualidad de los sufrimientos humanos que muchas veces no salen en televisión, porque no lo olvidemos, las televisiones hoy día pues se han convertido en medios de propaganda, no en medios de comunicación, sino en medios de propaganda del sistema capitalista y de los partidos que defienden al sistema capitalista de producción. Y como decíamos, estamos en un contexto en el que el sistema capitalista está en colapso y está recurriendo al fascismo para mantenerse a cualquier costa. Y ante eso, la humanidad no podemos permanecernos de brazos cruzados. Tenemos la obligación y el deber moral de actuar, y de que al menos lo que se haga, no se haga, lo que se haga mal y lo que esté mal establecido, no se haga ni con nuestra pasividad ni con nuestro silencio. De esta manera nace este librito con esa intención, que se llama Desobediencia para la Libertad, y no es casualidad. Desde la dirección de este sindicato, hace ya más de 13 años, que nos declaramos insumisos judiciales, desobedientes civil pacífico, es decir, no nos presentamos a ninguna citación judicial que nos llamen por motivos de nuestra lucha. Por poneros el ejemplo, con los carritos del Mercadona, que como ha dicho mi compañero, es uno de los muchos ejemplos. Expropiamos material de primera necesidad, expropiamos alimentos de primera necesidad, como era arroz, como era azúcar, como eran galletas, como era aceite de oliva, llamando a las cámaras de televisión, que las llamamos para que vinieran y se grabara absolutamente todo desde que empezó la acción sorpresa hasta que terminó repartiéndola en los barrios pobres de Sevilla. Y por esta acción nos detuvieron y nos pedían años de cárcel. Pues a ninguna de sus citaciones nos hemos presentado, y eso ha conllevado detenciones, obviamente. Pero también esto ha hecho que se genere una conciencia de que todo lo que ordena el sistema capitalista no tenemos por qué obedecerlo. Y la clase obrera, la clase trabajadora, cuando nos organizamos y luchamos por causas justas, también tenemos el derecho y el deber de ser desobedientes ante la injusticia que el sistema capitalista quiere hacer contra nosotras y nosotros, como sus sentencias judiciales, que, como hemos demostrado muchísimas veces, estaban escritas mucho antes de celebrarse los juicios. Concretamente, a nosotros finalmente, en este caso, pues nos terminó cayendo 6 meses de prisión. Que bueno, por suerte no hemos terminado entrando por este caso, pero había otros casos, como el caso de Andrés Bódalo o el caso de Francisco Molero, de nuestro sindicato, que sí que terminaron entrando en prisión y que bueno, hoy están en libertad. Luchamos por ello y hicimos todo lo posible por su lucha y por su causa. También por estas luchas escribí en este libro y lo compartí, lo podréis disfrutar y bueno, y compartir por el mundo si queréis a través de estas letras. Como no podía ser de otra manera, este librito está hecho desde la desobediencia. Yo digo muchas veces que, aunque lo he escrito yo, no es solo mi libro, es el libro de todas y todos, los que hemos compartido lucha por la desobediencia, lucha por la rebeldía, a los que nos han arrebatado en alguna ocasión la libertad por luchar por la libertad de todo el mundo. Y es por esto que, aunque pudiera ser legítimo que los fondos de este libro, pues como los he escrito yo, pues fueran para mí,
pero en ningún caso yo pienso que eso no es justo, que es un libro que está hecho desde la acción directa, desde la reverdía, desde la desobediencia, y tiene que servir, y así lo estamos haciendo, tiene que servir para seguir apoyando precisamente esta lucha. Todos los fondos que se recauden de este libro van destinados a la caja de resistencia del sindicato para hacer frente a las multas, para hacer frente a la represión, que no olvidemos que llegamos a ser el sindicato más represaliado de toda Europa, con una petición de multas de más de 1 millón de euros por las acciones pacíficas que hemos hecho a lo largo de esta trayectoria de años que con mi compañero Pepe ha narrado hemos venido haciendo y que creemos que han sido de tremenda justicia. Tenemos también el orgullo de poder decir que pese a toda esa represión que hemos sufrido, ningún compañero ha tenido que pagar personalmente ninguna multa. Y eso ha sido también gracias no solo a nuestra lucha, sino a la solidaridad que hemos recibido históricamente desde muchos lugares del mundo, pero concretamente desde aquí, desde Euskal Herria, que siempre habéis estado ahí al pie del cañón y que siempre nos habéis apoyado y habéis estado cuando lo hemos necesitado. Yo quiero daros las gracias, eskerrik asko, porque vuestra lucha es nuestra lucha y así lo habéis demostrado ustedes y tenemos que demostrarlo también nosotros cada vez que sea necesario, porque de esa unión, de ese sacrificio y de ese compromiso estaremos más cerca de la victoria frente al sistema capitalista. Como os digo, pese a todas las multas, más de 600 procesados que hemos tenido en el seno de nuestra organización, nos han llegado a pedir más de 400 años de cárcel en nuestro conjunto, que luego terminaban judicialmente la mayoría de estos casos archivados porque no había causa, y esto demuestra que el lawfare del que ahora se habla tanto, pues no es algo nuevo. Es algo que se viene sufriendo históricamente y que aquí en Euskal Herria lo sabéis bien. Los montajes policiales, judiciales, del Estado que se han hecho contra los enemigos del sistema, los errores sistémicos que consideraba el sistema. Frente a eso yo creo que en estos momentos, ahora más que nunca, es fundamental multiplicar el virus de la rebeldía. Multiplicar el virus de la rebeldía por la humanidad. Porque hace falta crear un mundo mejor y más justo que el que nos hemos encontrado. Y con ese ánimo, compañeras y compañeros, está escrito este libro y están escritos estos poemas. Si os parece, como ha dicho mi compañero Pepe, luego podemos entrar en una conversación, pero yo sí os querría recitar algunos poemitas, porque es una forma diferente de explicar nuestras luchas. Podríamos seguir hablando muchísimo de cada centro de trabajo. Como habéis podido ver, nosotros no somos un sindicato al uso, nos consideramos más como un movimiento sociopolítico, tratamos de influir en las decisiones políticas y en los partidos y en los gobiernos. De hecho, concebimos el sindicalismo que hace falta, que es el que intentamos hacer, como un sindicalismo que sea capaz de derribar gobiernos si fuera necesario y que sea capaz de construir una sociedad nueva si fuera necesario. Desde un sindicalismo de clase, comprometido, que organice a la clase trabajadora, desde abajo, desde los centros de trabajo, desde las plazas y a la izquierda. Creemos que es fundamental y en eso estamos. Y a través de eso y a través de la cultura lo estamos intentando, llevando no solo este libro, sino nuestras causas, nuestras luchas, allí donde es necesario. Como os decía, aquí he tratado de recoger muchas de las vivencias, precisamente porque cuando nos ha pasado algo que ha sido fuerte, que nos ha influido al conjunto de nuestro sindicato, a mí me servía, me venía bien, yo me di cuenta que me venía bien escribir y que me daba fuerza para seguir resistiendo frente a esta injusticia, porque precisamente ser humanos también va de eso. Muchas veces es verdad que nos hacemos fuertes, aparentamos esa fortaleza externa, pero hay momentos en los que no estamos tan fuertes y es importante relatarlo, escribirlo, para precisamente eso, para sacar de nuestros adentros esa humanidad, ese sentimiento. Y cuando yo me leía, tiempo después, en esos momentos que estaba un poco más bajo, me di cuenta de que eso que estaba leyendo a mí me daba fuerza. Digo, bueno, si a mí me da fuerza en estos momentos que estamos pasando tanta represión, o que estamos pasando estos momentos de ataques del sistema,
campañas propagandísticas o los medios de desinformación atacándonos, que muchísimas veces nos han atacado por solidarizarnos con causas justas, cuando nos hemos solidarizado con el pueblo de Cataluña, cuando apoyamos el derecho a decidir, cuando apoyamos la soberanía del pueblo de Cataluña con la independencia, que estuvimos apoyando el referéndum del 1 de octubre, o cuando vinimos aquí a solidarizarnos con el compañero Otegi, que salió de prisión el 1 de marzo de 2016, que ahora hizo 10 años. Pues muchas veces los medios de desinformación te intentan desmoralizar y te atacan. O cuando nos solidarizamos con causas justas internacionalistas como Venezuela, frente a la injerencia imperialista de los asesinos de Donald Trump y de Estados Unidos, o cuando nos solidarizamos con el pueblo hermano de Cuba, o nos solidarizamos con cualquier causa justa, o frente a la injerencia que ahora está haciendo también Estados Unidos a través de Israel, no solo en Palestina, sino también en Irán, que condenamos rotundamente. Pues el sistema trata de castigarte y trata de hacerte ver que estás solo. Y me releía, y hay veces que releyendo poemas, incluso voy a empezar por uno que es quizá el más antiguo que hay aquí, que escribía el Oscar de 2012, cuando estaba prácticamente ocupando Somonte, una finca de 400 hectáreas, propiedad de la Junta de Andalucía, y que la propia Junta de Andalucía, la del PSOE, no solo la de ahora, la del PSOE, trataba de vender al mejor postor a un gran terrateniente con la pobreza que había y que hay en Andalucía, pues escribía estas letras. Y dice así: Da que pensar, se titula. Andalucía, da que pensar. Aunque 1000 años pasaran, que la tierra calla al viento, si no es cierto el lamento de que te llevo en mi pensamiento. Si mi voz fuerza no tuviera, porque la palabra con el tiempo se perdiera, que mi letra llega al cielo, acallando el infierno que hoy vivo por dentro. Muerte, que muera el silencio, que 100 veces mata al pobre y tanta sed da al sediento. Olvido, que se olvide el olvido, tanta sangre derramada en el recuerdo ya olvidada. Cuántas veces oprimido, cuánto tiempo prohibido, cuántos años de lucha y ya ni se te escucha. Vergüenza es lo que siento cuando damos de lado a un pueblo hambriento y 100 veces humillado. Mestiza, si mestizas tu sangre, ¿por qué no haces que tu gente se levante para que otros pueblos como tú antes se rebelen y salgan adelante? Veneno, cuando la muerte se disfraza de vida, cuando el olvido mata al sediento, cuando el pueblo sigue oprimido y la vergüenza calla mi pensamiento, te llamo veneno. Cuando niegas de tu sangre, cuando olvidas y matas su mestizaje, cuando te escondes y no luchas por indiferencia o por miedo, te odio veneno. Muchas veces he soñado que mi Andalucía el antídoto ha encontrado. Despierto y me llevo la decepción de que el dinero, de nuevo, me quita la razón. Dinero, ay del dinero, que a la dignidad rodilla por un poco de sustento. Dinero, que la muerte compra, que a la vida mata, al olvido recuerda y olvida el recuerdo. Dinero, que oprime las ideas, arrodilla a la tierra y a la savia corrompe. Tierra, eres andaluza y del pueblo por encima del dinero. Venenoso dinero, fuerza le das al silencio para que olvida la muerte, arrodillando al hambriento, enterrando al sediento y matando el pensamiento. Que no sea por el dinero, si algún día muere mi pensamiento. Muera, pero muera de pie y a lo justo defendiendo. Gracias, compañera y compañero. También deciros que me emociona un poco releerme en esas letras que escribía hace ya algunos años, pero sí que me enorgullece ver cómo muchísima gente, pese a lo que trata de inocularnos diariamente el sistema capitalista y sus medios de propaganda, hay muchísima gente que todavía se rebela, que todavía lucha, y es un orgullo, y nosotros nos vamos con las pilas cargadas, de verdad, de corazón. El ver cómo la juventud de aquí de Euskal Herria era la que encabezaba la movilización el otro día en Gasteiz. Eso de verdad que carga las pilas y es una de las tareas que nos llevamos para abajo,
para Andalucía. La juventud también en Andalucía se rebela. Lo que pasa es que muchísimas veces no le damos la herramienta necesaria o no les ayudamos, no le damos el protagonismo que merecen. Pero, por ejemplo, con la movilización de Palestina, en los campamentos que se hicieron en la universidad, fueron los más valientes, las más valientes, que se enfrentaron a la policía, que se pusieron delante en las movilizaciones y que ahí estaban, donde tenían que estar. Que muchas veces caemos en el error o caemos en el pesimismo de pensar que todo está perdido y que la juventud está derechizándose. Y no es completamente así. Es verdad que están en el objetivo del sistema capitalista y que están dirigiendo a sus creadores de contenido pagados a sueldo, que los Vito Kili y compañía, eso no salen por casualidad, están pagados a sueldo para prostituir el pensamiento de nuestra juventud. Por eso es muy importante que no los dejemos, que los apoyemos, que nos apoyemos en ellos y ellos en nosotros. Y precisamente hay un poema que escribía justamente el día antes de la detención que tuvimos en Iruña. El día antes. Venía yo muy enfadado. Y se lo decía yo a mi compañero Pepe. Y os lo digo con total sinceridad. Venía muy enfadado porque veníamos de debatir internamente el que se tenía que hacer público antes del 1 de mayo una carta denuncia dirigida al Ministerio de Trabajo. Porque nuevamente se estaban olvidando de la clase jornalera del campo. Nuevamente se olvidaban de la clase jornalera del campo a la hora de dar medidas. Y había compañeros y compañeras dentro del sindicato que por afinidad ideológica pues no estaban tan de acuerdo. Pero era una causa justa que al final la mayoría del sindicato apoyó e hicimos pública. Y precisamente referente a eso y referente a esa contrariedad frente a la prostitución del pensamiento, está la poesía que hice en ese momento que se llamaba No prostituyas tu pensamiento. Y va dirigido a la juventud, va dirigido a los que estamos en la lucha, va dirigido a todas aquellas personas que no se rinden y que desean luchar por un mundo mejor y más justo. No prostituyas tu pensamiento. Se piensa quien su pensamiento vende, que igual actúa todo el mundo. No hay nada más nauseabundo quien esa actitud con sus hechos pretende. Si alguien se siente aludido, a nadie estoy nombrando, pero si te ves aquí señalado, analiza el camino que estás andando. Mi lucha, nuestra lucha no será prostituida, aunque por ello termine encarcelado. La trayectoria no puede ser vendida con todo lo que hemos batallado. Y si escuece nuestra postura, algo bien estaremos haciendo, estando en las duras y en las maduras, con el pueblo padeciendo. Porque pueblo somos y pueblo seremos, y junto a ello ni nos venderemos ni nunca nos rendiremos. Porque nuestra única obediencia es a la clase obrera. Ahí estará nuestra conciencia con la causa justa que nos espera. Y es verdad también que hay veces que dentro de todas las luchas que vamos llevando, hay veces que te lleva sorpresa. Hay que eso te afectan también. Y que yo creo que este poema quizá os vaya a sentir representados y representados muchos de los presentes. Concretamente, una de las muchas veces que me iba en dirección a recoger a Pepe, que vamos juntos la mayoría de las veces a los tajos o a las reuniones a los centros de trabajo o a hacer acción sindical, como digo, repartiendo convenios, repartiendo octavillas, llegando donde prácticamente nadie llega. Y precisamente esta mañana en la que hice este poema, justo antes de salir, pues me llamó mi abogado. Se titula Una llamada temprana. Una llamada temprana de parte de mi abogado hace sonar la campana, mala noticia ha llegado. Pese a todo, tranquilos hablamos, serenos porque llevamos razón, aunque sabemos lo que arrastramos y palpite de más el corazón.
Terminamos y en silencio pienso cómo se lo digo a mi madre y poner sobre sus hombros más peso o sobre mis hermanos y mi padre. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estaré equivocado? ¿Seré entonces yo quien esté mal encaminado? Sigo pensando, reflexiono, trato con calma la situación, analizo, me cuestiono y razono y me reafirmo en la decisión. Nada malo hice, no me arrepiento. Solo hacer camino de coherencia. ¿Acaso lo único que siento es el dolor de la paciencia? El dolor en las carnes de mi gente, que sufre a corruptos y su avaricia, que el sudor de su frente llena las arcas de la codicia. Y mientras solo nos dan mordaza, para que no nos rebelemos, sufrimos sus leyes y amenazas y no nos levantemos. Que a cara descubierta van ladrones de corbata, traje y corona, que desde sus infames poltronas miserables roban con sus traiciones. Hace falta decir no, gritar basta, porque no queda otra salida. O callamos o luchamos contra la casta. Yo tomé la decisión por la vida. Ahí mi inquebrantable apuesta. En el mañana está mi voluntad, en el que se abran ventanas y puertas y de verdad haya democracia y libertad. Andalucía, mundo, levanta a la calle, que ya es hora, que esto ya nadie lo aguanta. Arriba la clase trabajadora. Tampoco os quiero cansar porque, como os decía en un principio, tanto mi compañero Pepe como yo, pues nos gusta que ahora nos preguntéis y que compartamos, que os respondamos las dudas que tengáis, porque muchas veces solo nos llega, aunque aquí estamos en un círculo de gente que investiga, que indaga, pero es verdad que muchas veces solo nos llegan los coletazos de los tópicos que lo único que hacen es intentar dividirnos, intentar aislarnos y que no tejamos esos lazos tan necesarios frente a la injusticia del sistema. Pero sí que antes de terminar cada intervención donde presento nuestro librito, que no os lo he dicho, pero está hecho en horizontal, no por cualquier motivo, sino en referencia, en homenaje a la parábola que hacía alusión Eduardo Galeano, cuando decía que de qué servía la utopía, que la utopía estaba en el horizonte y cuando tú andabas 2 pasos, la utopía se alejaba 2 pasos. Cuando tú dabas otros 5 pasos, la misma se alejaba otros 5 más. Decía, bueno, entonces ¿para qué sirve la utopía? Pues precisamente para eso, para caminar. Con esa intención está hecho también ese simbolito de poner el libro en horizontal, que no perdamos la lucha del horizonte, de caminar, de mirar el camino que hemos andado, que también decía Antonio Machado, poeta andaluz, sevillano, y bueno, también entre los poetas que tanto me gustan está Miguel Hernández, que entre sus grandes poemas hubo uno que se llamaba Las abarcas desiertas. Estaba dedicado a esos niños pobres que nunca tuvieron regalos, represaliados, refugiados, con padres refugiados, exiliados de la guerra, que nunca tuvieron regalo y que los coronados nunca pasaban a dejarle nada en las abarcas. Y yo quise hacer ese homenaje a Miguel Hernández como poeta del pueblo y vincularlo, porque creo que él lo hubiera escrito, si estuviera entre nosotros en estos tiempos, lo hubiera escrito al pueblo de Palestina, a los niños de Palestina, y quise hacerle ese homenaje vinculando esas abarcas desiertas, titulando, haciéndose símil con las abarcas bombardeadas. Como digo, siempre termino con un poema dedicado a Palestina, a los niños de Palestina, y por ello os lo relato y os lo recito aquí. Las abarcas bombardeadas. Este 5 de enero, tantos años pasados, siguen las abarcas desiertas de los mismos niños maltratados a los que siempre se les cerraron las puertas. Por allí no pasa ningún coronado, nadie deja joyas ni regalos, pues todo lo han bombardeado y encima los ponen de malo. Huyen de la masacre
y les ponemos concertina, el mismo Occidente que expolia sus tierras, los mismos hipócritas que inventan sus guerras, sean Libia, Siria o Palestina. Y mientras nos corrompe la avaricia del consumismo más asqueroso que devora nuestra inmundicia, sus abarcas siguen en el destrozo. Que lejos ese espíritu de humanidad que sigue perdido entre disfraces, entre malas políticas y caretas falaces, y que olvida la verdadera fraternidad. Entre rastrojos recojo el testigo del último sueño clandestino, de ese zagal sin amigo, del último hospital destruido, de la barca desierta y bombardeada de un niño palestino. A partir del 6 de enero, y siempre mi voluntad, mi deseo con letras de pálpito escrito, por un mañana que amanezca en paz y libertad y acabe con este genocidio maldito. Pero nada de esto llegará si el sentimiento humano no mostramos, ni ahora ni nunca nada nos regalarán si con unidad antes no luchamos. ¡Viva Palestina libre! Bueno, preguntad lo que queráis. No sé, por ejemplo, nosotros normalmente cuando vamos al campo atendemos a gente que, bueno, que nadie las atiende. Estamos hablando de inmigrantes, podemos hablar también del contrato en origen, por ejemplo, de las jornaleras marroquíes que van a Huelva, que están prácticamente en un zulo metían, la meten en un sitio donde no está todo vallado. A nosotros nos cuesta un trabajo enorme llegar y contactar con ellas. Siempre llevamos a alguien que entiende el idioma, evidentemente, y tienen muchísimos problemas. Le roban, le dan poco y encima le roban de lo poco que le dan. Le pagan 20 euros al día, 20, 25 euros. Algunos tienen más suerte y pueden llegar a 30 euros cuando el sueldo está allí a 62 euros el día. No le pagan ni la mitad. Le cobran la luz. El agua la tienen los que están, por ejemplo, en las chabolas. Hay chabolas que parecen pueblos en Huelva. Tienen que ir por el agua, tienen que ir a lo mejor a 3, 4, 5 kilómetros con cántara para poder beber y lavarse. No tienen agua corriente, no tienen luz en algunos sitios. Un desastre. Ese es el contrato en origen, que algunos sindicatos de aquí, del Estado español, son cómplices. Y las traen aquí y después pues resulta de que si por lo que sea una persona no se encuentra bien, está enferma o no se adapta al trabajo al principio, por cualquier motivo, pues la castigan. Tú hoy no trabajas, castigate, ¿qué hay? Pero bueno, ¿esto qué es? Le retienen el pasaporte, es decir, llega, coge el pasaporte de todas y se lo retienen. Nosotros hemos tenido que ir a hablar con los fascistas, con los patronos, para decirles que el pasaporte es un documento que tiene que tenerlo encima siempre. Pues nada, hacen toda ese tipo de altimaña para retenerlas allí y para obligarlas, en cierto modo es como una esclavitud moderna, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero hay sitios, por ejemplo, no es lo mismo Huelva que Almería, aunque en los dos sitios hay mucha inmigración, pero en Almería es verdad que se defienden un poquito mejor porque suelen ir para quedarse allí, viven allí, pero el contrato en origen es lo peor, es lo más malo de todo, el contrato en origen. Han inventado algo que le llaman el PRI, que es una mediación que está a las órdenes del terrateniente y lo que hace es que aquella persona que cae enferma o tiene algún tipo de problema, pues la quitan del medio. Es decir, la cogen, la montan en un autobús y arreando. Y la quitan del medio y que nadie vea nada. Hay gente que han enfermado
que vienen incluso enfermas, porque quieren también, en cierta medida, bueno, que se la atienda aquí, porque tienen una enfermedad grave y algunas vienen enfermas. Y es lógico que quieran aprovecharse, que no es la palabra correcta, de la sanidad, ¿no? Pues bueno, pues todas esas cosas y más pasan en los campos de Huelva. El tema también del abuso sexual también está presente, muy presente. Y bueno, ahí estamos haciendo lo que podemos. Pero nos encontramos con puertas cerradas, con todo con las vallas. Y si vamos, a la media hora se presentan los patronos y la Guardia Civil diciendo que qué hacemos allí, que podemos estar. ¿Qué hacemos allí? El campo puede ir cualquiera. Pues nada, te molestan para que te vayas, tal. Pues, y más si vamos como vamos algunas veces con periodistas, incluso de otros países donde se vende la fresa, alemanes, por ejemplo, periodistas alemanes. Cuando vamos con las cámaras, eso es... corremos peligro, peligro de que haya violencia por medio, que la ha habido más de una vez. Ha habido cámaras que han robado por el suelo. Pero en fin, eso es lo que hay por allí. La parte del campo, digamos, más dura, el trabajador, el jornalero autóctono, pues está un poco, digamos, abandonando lo que es el campo y están llegando, se están sustituyendo por los inmigrantes. Hay de todo tipo, hay de casi todos los países de África, hay sudamericanos, hay de todo tipo de inmigrantes. Puede ser que una cuadrilla, por ejemplo, cogiendo naranja o cogiendo aceituna, donde hay 100 personas, resulta que hay 8 o 9 nacionalidades allí presentes y de idiomas diferentes. Y todos están explotados. Ahí es donde nosotros incidimos. Ahí no hay cuotas, nosotros no cobramos cuotas por eso, ni mucho menos. Y sin embargo, entendemos que tenemos que estar ahí, tenemos que informarlo. Le repartimos el convenio, le damos nuestros teléfonos y bueno, intentamos hacer trabajo sindical que no es fácil. No es fácil porque ellos también lo tienen complicado porque la mayoría de ellos no entienden el idioma y ellas todavía peor. Solemos ir con una compañera marroquí que entiende, que habla el español también, habla el castellano, para poder conectar porque si no es complicado también conectar con las compañeras, ¿no? Y bueno, preguntad lo que queráis, que es lo que a nosotros nos gusta, que preguntéis. Lo que ustedes queráis. Las dudas que tengáis. Muchas gracias. Mira, Esker, etortzeagatik eta por dar toda esta estupenda charla y comunicación que nos habéis dado. Por mi parte, agradecidísimo. Os quería preguntar por el tema de los inmigrantes y más o menos ya has contestado, ¿no? Si quieres ampliar alguna cosa más, por ejemplo, en relación a ese tema de los que vienen de África, de Sudamérica, ellos, ¿qué relación tienen, por ejemplo, comparado con vosotros, con el SAT, pues con otros sindicatos? ¿Los prefieren a los otros? ¿Se van para allá? ¿O más bien se acercan a vosotros? ¿Cómo trabajáis ahí? Porque es un tema dificilísimo, con todo el Estado que está ahí, ilegalizando a toda esa gente, esclavizando a toda esa gente, todo lo de las huertas y lo de Almería, todo eso, Ejido y todas esas cosas que son impresionantes. El tema ese, si quieres ampliar un poco. Y luego, con el poeta, pues muchas gracias, porque eso ha sido un regalo, ¿eh? Y de todas formas, ahí hay mucho de Miguel Hernández, García Lorca, ese poeta, los poetas del pueblo, pues si se puede seguir por ahí, maravilloso, además de la labor sindical. Te quería preguntar a los dos, ¿qué relación tenéis con dos temas? En Andalucía está surgiendo, yo conozco gente, de la nación andaluza. Entonces hay un partido político, no sé qué es. ¿Qué relación mantenéis con eso, con ese grupo? Porque claro, no sé si está legalizado incluso, pero los comunicados que saca son extraordinariamente adecuados, extraordinariamente con una visión internacionalista, antiimperialista, cosa que se añora mucho por otros lares, incluido este. Entonces,
esa relación con ese grupo, que yo creo que, bueno, reivindica todo lo de Blas Infante, la tradición revolucionaria de Andalucía, que se conoce muy poco, pero tenéis una tradición. Y el otro tema, segundo, el político también, ¿qué relación veis vosotros con Sáhara, por ejemplo? Sáhara es un tema que os pilla bastante cerca a vosotros. La solidaridad aquí también hay, pero el tema este de lo que está haciendo el gobierno español, que los está vendiendo, que los está traicionando, que se está engañando con el tema de Marruecos, en fin, lo de Marruecos no tiene nombre, los políticos, digo, el rey es increíble. En fin, ¿cómo veis ese tema de Sáhara? Y por otra parte, lo que te he dicho de la nación andaluza. Sí, si te parece. Sí, los dos, yo creo que un poco los dos. Bueno, son distintas cosas y vamos a intentar responder los dos. Y si te queda alguna duda al respecto, pues lo comentamos y expandimos lo que sea necesario. Agradecerte el ánimo que nos da como poeta, como sindicalista y a la lucha, porque es lo que estamos intentando. Estudiar todos los canales de movilización posibles para intentar que el pueblo despierte y que canalice la rabia y la indignación a través de la organización y la lucha. Es la tarea que tenemos y es lo que estamos intentando. Este es otro medio más, el medio de la cultura. Y bueno, y esto hace no solo que estemos por aquí, sino a través de la cultura, sino que estamos en todos los frentes que podemos, intentando llegar donde prácticamente nadie llega. Nosotros somos un sindicato que nos hemos declarado siempre soberanista andaluz y que lucha por la independencia de Andalucía y también internacionalista proletario, que somos solidarios con otros movimientos de liberación soberanistas del resto del mundo. Así hemos estado solidarizándonos con los compañeros de Cataluña en el referéndum, por ejemplo, y bueno, y anteriormente también, o aquí en Euskal Herria, cada vez que ha sido necesario, pues ahí hemos estado. Creemos que es una misión, una responsabilidad como movimiento sociopolítico que nos consideramos el sindicato, nos consideramos más que un sindicato. Y en este sentido, pues tenemos relaciones, hay afiliados nuestros que participan en este partido político que está legalizado desde hace muchísimos años y con los que compartimos, no todo, pero compartimos tendencias, que es Nación Andaluza. Hay otros partidos también soberanistas, otros menos soberanistas, que también participan de nuestra organización. En el seno de nuestra organización hay varias ramas que convivimos desde hace muchísimo tiempo y que nos une la lucha por las causas justas de Andalucía, que no son pocas. Y que eso es lo que hace que convivamos bien dentro de nuestra organización. Está la rama, la tendencia cristiana de los curas obreros, Diamantino García, que fueron fundadores del sindicato. Está la tendencia maoísta, comunista, dentro del sindicato, la tendencia anarquista, del anarquismo andaluz histórico, y también la tendencia nacionalista, soberanista andaluza. Ahí convivimos todas y todos. Y hace que el sindicato en muchos aspectos pues sea referente, no porque esté yo ahora al frente, sino históricamente. El sindicato ha sido pegamento de lucha, levadura de movilización, que el otro día comentaba mi compañero Pepe, y que históricamente hemos dicho en este sindicato que tenemos la misión y la responsabilidad de ser levadura de movilización. Y así lo hemos hecho, por ejemplo, con movimientos fuertes como fueron las marchas de la dignidad en el año 2014. Y que yo creo que tenemos que ir hacia algo parecido. Hacia algo parecido, pero como ahora con la expresión de quizás de un movimiento antifascista frente a lo que están haciendo a nivel mundial y que denunciamos en un principio con las guerras que están inventando para intentar desestabilizar el planeta, porque a Estados Unidos le interesa desestabilizarlo, porque precisamente ya no puede competir contra China, ya no puede competir contra Rusia, ya no puede competir contra India, ahí necesita desestabilizar sistemas, necesita generar guerra y generar odio y terror para intentar seguir acrecentando sus beneficios y no dejar nunca de crecer. Entonces, en ese sentido, la humanidad tenemos que poner nuestros intereses por delante. Y eso, aunque nos parezca que está muy lejos, está más cerca de lo que nos parece, porque como venimos denunciando últimamente, y bueno, históricamente también, gastos militares son gastos que se van para el negocio de la muerte y que se pierden de la inversión en la vida. Son gastos que tendrían que ir para casa, escuelas y hospitales, por ejemplo.
en ese sentido afecta y nos interpela directamente. Mi compañero hablaba antes de la situación que viven los compañeros y las compañeras migrantes en los Tajos y usted preguntaba por esto también. En ese sentido, nosotros intentamos hacer una labor, una misión que tristemente otros sindicatos no hacen, la mayoría de los sindicatos. Hay otros alternativos que sí, que son muy parecidos a nosotros y a nosotras y que sí son más valientes. Pero tristemente que esos sindicatos más valientes seamos los que menos recursos tenemos es profundamente injusto, pero hace más necesario que nunca que lo hagamos con más razón que nunca. De llegar precisamente nosotros, como él ha dicho, nos presentamos en los Tajos. ¿Recordáis el famoso apagón? Podéis recordar y pensar dónde estabais cada uno. Pues nosotros nos pilló viniendo de un Tajo de Huelva. Porque precisamente una compañera migrante que estaba viviendo, entre muchas comillas, en un container más pequeño que la mitad de esta sala, junto a otras 8 compañeras en litera, en el container, y que no tenían ni agua corriente, que sus necesidades las tenían que hacer en un llano que había enfrente, en el campo. Es increíble. De allí veníamos, y encima no les pagaban, las tenían castigadas, como decía él, y si protestaban, pues no le daban trabajo. Cuando le sacan la media, porque encima le descontaban supuestamente el alquiler de vivienda, que era supuestamente ese container, pues hablamos de que el día salían a menos de 20 euros diarios, cuando el sueldo diario, según el convenio, tiene que estar por 6 horas y media de trabajo en Andalucía a 62,39 euros. Pues esa es la realidad que tenemos con los compañeros migrantes, que están explotados, explotación del siglo XXI. Y luego tienen el lujo, de, como dice mi compañero, de salir llorando a cada 2x3 los empresarios, los patronos, a decir que es que no les salen las cuentas, pero todos los años meten invernaderos nuevos, que allí cada vez mar de plástico en Huelva, ya no en Almería, en Huelva cada vez más grande. En Almería, por supuesto, se ve desde el espacio, y en Granada ya se está extendiendo. Aquí nunca les salen las cuentas, pero ellos siguen poniendo más invernaderos. Entonces es la hipocresía de esos aláteres cómplices del sistema capitalista que son verdugos y que hay que señalarlo y desenmascararlo como lo que son, porque lo están consumiendo absolutamente todo estos patronos. Están haciendo riqueza con el medio, consumen todos los recursos hídricos, los recursos de la tierra, lo acaparan todo sin pasar controles ninguno y consumen al ser humano, que lo utilizan como un papel de usar y tirar. Y luego hay algo que es terrible, No sé si habréis visto noticias muchas veces, nosotros las colgamos cada vez que pasa y lo denunciamos, pero los ayuntamientos aledaños no hacen nada. Al lado de estas grandes fincas de invernadero, normalmente es casual ver asentamientos chabolistas de compañeros migrantes que viven justo al lado, porque no tienen medios con los que desplazarse y que son prácticamente, como decía Pepe, poblados. Pues esos poblados, cuando acaba la campaña, no cuando empieza ni en medio de la campaña, cuando acaba la campaña, suelen salir ardiendo. ¡Qué casualidad! Y yo digo lo de casualidad con las 3K del Ku Klux Klan. ¿Qué pasa? Y eso es, Pepe me lo decía, que eso es reflexión de... Pasa como en las películas que veíais los del Ku Klux Klan que iban encapuchados, los racistas que salían en Estados Unidos, pues están más cerca de lo que nos creemos. Que cuando se quitaban la capucha eran el juez, eran el policía, eran el alcalde del pueblo, pues allí pasa exactamente igual. Tú allí denuncias estos casos y no te escucha nadie. Al revés, son cómplices. Y qué casualidad con las 3K que los campamentos siempre arden cuando acaba la campaña. O ya el límite de la indecencia, y hay una poesía aquí dentro, es de las últimas, que se llama SOS Ayuda a Gualili. Gualili era un asentamiento chabolista que estaba justo al lado de Eurosol, en el pueblo de Níjar, Almería. Eurosol es una macroindustria de invernadero y justo al lado había un asentamiento chabolista de migrantes de muchísimas comunidades, de muchísimos países que convivían allí desde hace varios años. Y el ayuntamiento de Níjar, en Almería, sin darle alternativa habitacional, cuando acabó la campaña, los obligó, los desalojó a todos a irse de allí. Y también terminó ardiendo el asentamiento.
Esto está pasando en pleno siglo XXI. Y como digo, cuando decimos estas verdades, pues los patronos dicen que es que nosotros vamos a cargarnos el oro rojo. Que nosotros vamos a cargarnos la economía. No, nosotros lo que estamos defendiendo es la humanidad. Y por eso, frente a estas políticas, frente a esta poca vergüenza y frente a esta indecencia, hay que ser desobediente, insumiso y decirle que no nos da la gana de permanecer callados mientras ellos cometen estas barbaridades. No sé si hemos contestado todo, pero por ejemplo, te pongo un ejemplo claro. De Nación Andaluza, Carlos Ríos, que es, ¿lo conoce? Bueno, Carlos Ríos es el secretario general de Nación Andaluza, durante mucho tiempo ha sido nuestro portavoz en Granada. Es decir, que nosotros dentro del sindicato convivimos con todas las fuerzas políticas de izquierda. Y por supuesto, las nacionalistas, las independentistas están ahí también presentes en el tema sindical. Convivimos con todos. Y no es fácil, porque ahora mismo el tema político allí está muy complicado. No es lo mismo que aquí, que difícil es todo, evidentemente, pero allí vamos a tener cuatro candidaturas a la izquierda del PSOE, diferentes, con la cual va a haber algunos que no van a sacar nada y va a haber un montón de votos en todas las provincias que van a ir a la basura, que no van a valer para nada. Y es verdad que hay diferencias entre los diferentes partidos de izquierda, pero es verdad también que hay más cosas que nos unen que nos separan. Pero no hay forma, o al menos hasta el momento, y quiero equivocarme, pero veo el futuro, por lo menos el futuro inmediato, lo veo con 4 candidaturas a la izquierda del PSOE. Y eso quiere decir automáticamente que hay una mayoría absoluta del Partido Popular y seguramente con el apoyo de Vox. El tema de Vox está radicalizado al máximo hacia el fascismo. Vox está arrastrando al PP hacia ese espacio, eso lo estamos viendo, con lo cual Vox y PP están compitiendo a ver quién es el más facha y más fascista, por mucho que ellos quieran ponerse flores. Y la izquierda está como está. Entonces, eso va a estar clarísimo de que el resultado en Andalucía va a ser desastroso. Desastroso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pasa a una inmensa mayoría de jornaleros, trabajadores en general, que son de izquierda? Porque, ¿qué es lo que les pasa? Pues que no tienen referente, que están hartos, cansados de las peleas internas de uno y de otro, y que están viendo que el fascismo avanza y que la abstención cada vez es más grande, cada vez es mayor. Y ese es el panorama que tenemos allí, panorama político, ¿no? Yo creo que en cuanto a los inmigrantes lo has contestado bien. El tema de los inmigrantes, es cierto que si hay una cuadrilla es, por ejemplo, en un campo donde hay 100 personas trabajando, si son todos inmigrantes, ahí está claro que lo están explotando, pero con toda seguridad. No te equivoques, seguro. Y no en una ni dos, sino en el sueldo, en todo. En las horas que echan, los obligan. Allí el convenio son 6 horas y media, lo ha dicho mi compañero antes, 6 horas y 30 minutos y 62 euros y pico de sueldo. Pues allí echan más horas. O lo obligan a coger un número de cajas determinadas. Si está cogiendo aceitunas, resulta de que tienen que coger por cojones 10 cajas cada uno. Y si las coge al día siguiente no son 10, son 11. Eso es lo que está ocurriendo allí, no desde ahora, desde hace ya tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando trabajan mezclados con los autóctonos, es mejor porque los autóctonos siempre más o menos cumplen tienen más derechos, o se defienden mejor. ¿Y quién va al campo? Has dicho que con el tema de los sindicatos, de los demás sindicatos, en el campo prácticamente vamos nosotros. Comisiones UGT no van al campo. No se preocupa de un inmigrante que viene, que es que eso para ellos son problemas. Porque no tiene, no quiero hablar mal de ningún sindicato, pero bueno, es que es así. Es que no tienen humanidad. Es que vamos a ver, si te están explotando, joder,
y tú eres un sindicalista, ¿tú qué haces? ¿Que miras para otro lado? Eso es lo que está ocurriendo allí. Respecto a los partidos de izquierdas, creo que en redes sociales has compartido la propuesta de Gabriel Rufián. ¿Cómo la coges? En parte la he compartido. La última entrevista que me hicieron unos compañeros de ahí de la Diana, creo que era, me preguntaba cómo veía la propuesta de Rufián y digo, bueno, la veo con buenos ojos. Más gente en distintos puntos del Estado tendríamos que estar llamando a la unidad con lo que está pasando, con el avance del fascismo. Es verdad que no debe haber una propuesta cerrada, que lo que está tenemos que construirlo entre todos, entre todas, y por supuesto con mucho respeto a la soberanía que tenemos en distintos puntos del Estado. Hay que saberlo construir. Pero, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una apuesta clara. Yo particularmente llevo defendiendo con mis compañeros desde agosto de este año pasado incansablemente que hay que hacer una unidad en Andalucía, a la izquierda del PSOE, y que luego, después de las elecciones, que cada cual tenga el grado de soberanía que tenía antiguamente con su partido político. Pero es que es una terrible barbaridad que actualmente, como está el sistema electoral, y me refiero en Andalucía, ahora mismo allí porque es las elecciones que nos vienen más pronto, que nos vienen en junio. Pero ahora mismo el panorama actual está en que a la izquierda del PSOE puede haber 500.000 votos. Voto arriba, voto abajo, 500.000 votos. Yendo por separado, como van ahora, se sacan 2, 3 diputados, 4 o 5 lo sumo. Yendo juntos, bueno, y puede ser que saquen ninguno, que compitan tanto en las distintas provincias, en las distintas circunscripciones, que todas las izquierdas, la izquierda del PSOE saque 0 con esos 500.000 votos. Puede ocurrir. Sin embargo, si hubiera un frente andaluz de izquierda, un bloque andaluz de izquierda, es posible que se tuvieran entre 15 y 20 diputados con esos mismos votos. Lo suficiente, podrían ser suficientes para quitarle la mayoría absoluta a Moreno Bonilla. ¿Que eso es algo vacío? No, vamos a llenarlo de propuestas, vamos a hablar de Andalucía, de las necesidades del pueblo andaluz, vamos a hablar de soberanía para nuestra tierra. ¿Y eso qué significa, soberanía? Pues precisamente, por ejemplo, significa la reforma agraria, que actualmente, en pleno siglo XXI, aunque eso nos parezca muy lejano, pero no lo está, el 50% de la tierra cultivable sigue en manos del menos del 2% de los propietarios. Y eso provoca que Andalucía todavía siga subdesarrollada. Hay que cambiar modelo productivo. Pasé, por ejemplo, lo que hemos hecho en Marinaleda, que con el acceso a la tierra, tan solo a 1.200 hectáreas que estaban improductivas por el Duque del Infantado, que decía mi compañero antes, pues se le ha dado riqueza al pueblo de Marinaleda en el sector primario, en la siembra y en la recolección, pero también en el sector secundario, en la transformación, en las fábricas conserveras que tenemos allí, y en el sector terciario, en la exportación, después de la manufactura, exportando fuera, generando plusvalor para seguir reinvirtiendo en el proyecto. Eso se podría hacer en Andalucía, pero para eso hace falta soberanía. Pero ya no solo soberanía sobre nuestros recursos, para transformar los recursos, que es fundamental, porque son las cosas del comer, pero luego es soberanía también por la democracia y por la paz, que tenemos en territorio andaluz 2 bases norteamericanas que están sirviendo para la guerra, para destruir el mundo, para faratar el mundo y para faratar la poca democracia que podamos tener en otras partes del mundo. Por supuesto, ese tenía que ser uno de los puntos principales. La soberanía de Andalucía y el desmantelamiento de las bases de Rota y de Morón, de las bases de la OTAN, de las bases de la muerte. Y en eso yo creo que podemos ponernos de acuerdo toda la izquierda andaluza a la izquierda del PSOE, que ya sabemos cómo actúa el PSOE. Y luego otros muchos puntos, la defensa de la sanidad pública, gratuita, universal y de calidad, que eso nos une a todas y a todos, que hemos visto lo que ha pasado con lo de los cribados de las mamografías, de las compañeras, que han muerto compañeras pensando que no tenían nada, por culpa del fallo en el sistema sanitario, o frente a los recortes en la educación. Pues fijaros si tenemos ahí campo donde actuar, pero para eso hace falta también soberanía. O por ejemplo con el tema de la vivienda. En Marinaleda está el ejemplo, cómo a través del acceso a la tierra y de poner el suelo público a disposición de la ciudadanía, se ha conseguido un modelo de vivienda donde se puede tener vivienda por 20 euros al mes. No nos podemos unir los partidos a la izquierda del PSOE por un plan donde haya un plan vivienda, como se hizo en Venezuela. De eso no se habla, cuando se habla de Venezuela, del plan vivienda de Venezuela no se habla. No se puede hacer un plan vivienda en Andalucía
que asegure que todo el mundo tenga una solución habitacional en Andalucía, se puede hablar, y en el resto del Estado. Lo que pasa es que eso va directamente en contra de los intereses del sistema capitalista y de las grandes constructoras, por ejemplo, de Florentino Pérez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en torno a eso, no es llamar a una unidad vacía como muchas veces se dice, pero yo veo con buen ojo lo que está diciendo Rufián. Claro que sí, es que teníamos que estar hablando más de eso y de cómo ponernos de acuerdo, de ver qué nos une y no centrarnos en lo que nos separa. Si yo me quiero pelear con Pepe y él se quiere pelear conmigo, nos peleamos en un segundo. Vemos las diferencias que queramos para apartarnos y ya está, ya estamos peleados. Pero no, se trata de ver qué es lo que nos une, porque lo que nos viene es trumpismo. Lo que está haciendo Trump en Estados Unidos es lo que viene para acá. Y ya estamos viendo la Ayuso y estamos viendo la Vázquez diciendo que nos va a ilegalizar. Pues bueno, o las izquierdas nos tomamos la reflexión en los mismos términos que la burguesía, que diría Argala, o malos papeles nos correrá la clase trabajadora. En ese sentido, pues bueno, tenemos mucho por lo que trabajar. Y yo prefiero estar ahora mismo en el lado de los que construyen unidad y ya veremos qué tipo de unidad, pero por supuesto desde abajo a la izquierda y con la clase trabajadora. Vale, vale. Vale. Bueno, felicitaros y daros las gracias por venir. Yo, como andaluz expatriado ya de hace muchos años, pues... Sí, pero llevo ya más tiempo aquí que allí. Daros las gracias por venir, me ha encantado escucharos. Eso que comentabas ahora al final tampoco es nuevo, ¿no? Yo, cuando me fui hace 20 años, ya estábamos a la izquierda, que no había nada, grupúsculos. Yo soy de Sevilla Capital, de la zona de la Alameda, la CUT... Teníamos de todo, en la universidad, en el rectorado, había tantos y tantos grupúsculos, ¿no?, que nunca nos poníamos de acuerdo. Bueno, alguna acampada contra la LOU, había cosas que nos unían de vez en cuando, pero esa desunión de la izquierda en Andalucía yo creo que ya son décadas, ¿no? Quiero decir que no es nuevo, que ahora es necesario, que antes había. Antes, bueno, igual la Izquierda Unida de Anguita aglutinaba algo, pero a partir de ahí eran todo un poco desesperantes, ¿no? Y desde la lejanía se ve un poco que seguimos igual, ¿no? Quizá no sé cómo veis el último intento, igual de Javier, bueno, no sé si focalizarlo solo en él, ¿no? De Javier García, ¿no? Javier García... Fernández, va. Que acaba de hacer también un libro, sí, Chalaparta, Utopías anticoloniales. Ese último intento de aglutinar, ¿no?, esa izquierda soberanista o a la izquierda de, bueno, no sé exactamente cómo, y que no prosperó. No sé hasta qué punto conoceréis mejor qué pasó ahí, ¿no? Pero bueno, él sigue intentándolo, no sé si seguís intentándolo, ¿no? Y luego, aparte de eso, una reflexión, porque claro, mi madre es de Huelva y toda la vida he visto crecer esos invernaderos de Cartaya y Lepe, que cada vez se ven más grandes, y habéis contado lo que ocurre allí, ¿no? Que es algo, que una realidad que cuando hablas con la gente, el veraneo siempre en Rompido, y esa gente, allí nadie habla de eso ni nunca ha querido saber nada, ¿no? Pero luego, cuando te vas un poquito más para adentro, a la zona de La Palma, del Condado y así, mi madre es de Paterna y de Escacena, siempre ha funcionado la cooperativa de aceite, garbanzo, de Paterna, Escacena y Chucena. Eso, ahí también hay esa inmigración, esa explotación tan salvaje, o allí están trabajando más la gente autóctona, porque yo siempre lo he visto diferente, pero claro, llevo ya mucho tiempo fuera de allí, ¿no? De hecho, vamos, sigo cogiendo y pido el aceite del pueblo de mi madre, le pido a la cooperativa y me lo trae. Pero me surgía la duda, en este cambio generacional, donde la gente se busca trabajo fuera del campo, si en esos pueblos donde las cooperativas aparentemente han funcionado bien, siguen funcionando aparentemente bien o ya no. A ver, en Huelva la mayoría de los tajos, los que es bajo plástico al menos, eso está el 90% de las personas que trabajan son inmigrantes, y de ese 90%, el 80% son directamente mujeres que vienen con contrato en origen. Antiguamente, hace años, ahí sí trabajaban los de mi pueblo, que soy de Sevilla, de Fuente de Andalucía, iba mucha gente a la fresa a trabajar. Y los autóctonos, los andaluces, cuando van a trabajar a otros sitios, normalmente cobran lo que tienen que cobrar. Pero claro, ¿qué es lo que ha pasado en el campo? ¿Qué es lo que está pasando?
que el campo es, digamos, el sector más pobre y más, en todos los sentidos, a la hora de jubilarte, a la hora de darte de alta en la seguridad social. Siempre eres el último de todo. Si un jubilado en el campo no llega a 900 euros, en el régimen general normalmente cobra 1.300, 1.400, por ahí, incluso más. Fíjate la diferencia, 600 euros al mes es una diferencia. Eso en cuanto a cuando te vas a jubilar, que necesitas, además en el campo no hay la posibilidad de jubilarse anticipadamente. Tienes que esperarte a los 65. No te puedes jubilar por muchos años que tengas cotizado, como si tienes 50 años cotizados. No te puedes jubilar hasta que no tengas 65 años en el campo. El campo es diferente para muchas cosas. Entonces la gente han ido abandonando el campo. ¿Y quién lo está acaparando? El inmigrante. Además es más fácil para el terrateniente porque es más fácil explotar a un inmigrante que a un autóctono. Eso es así. Después ha preguntado también sobre el tema de que antes era igual el tema político que ahora. Era parecido, no exactamente igual. Porque cuando estaba Anguita y tal, lo primero que había, la izquierda tenía un poquito más de fuerza. Y además, ocurría también que el Partido Popular tenía bastante menos que ahora. Y Vox no existía. Esa es la diferencia, que no es poca. De hecho, por ejemplo, Izquierda Unida ha estado gobernando con el PSOE alguna que otra legislatura allí en Andalucía. Eso ya es impensable. Ahora mismo es impensable. Es decir, que la derecha está mucho más fuerte y la izquierda mucho más, aparte de fragmentar, también mucho más endebilitada. Habemos mucho, bueno, no quiero decir nada, pero hay muchos que se quedan en casa con el panorama político que hay ahora mismo. Porque es que no tiene referente. Entre las peleas y que cada uno lucha por su pequeña cota, por su pequeño chiringuito, llamémoslo como queramos llamarle, pero prefieren tener 3, 4, 2 a juntarse y sumar 14 o 15. Y ese es el problema que hay allí. Luego eso, con lo que comentaba el compañero Javier García, afiliado al sindicato también. Sí, lo de Javier. Y de hecho estuvimos, ahí por ahí alguna imagen, estuvimos juntos el otro día en la movilización del 28 de febrero, día oficial de Andalucía, que no es día nacional. Nuestro día nacional es el 4 de diciembre, para quien no lo sepa. El 28 de febrero de 1980 se toma como día oficial de Andalucía porque fue el día en que se votó en referéndum la autonomía de Andalucía. Pero eso hubiera sido imposible sin que un 4 de diciembre de 1977 más de 2 millones de andaluzas y andaluces salieran a las calles a defender que Andalucía no quería ser más que nadie, pero tampoco menos. Quería ser una autonomía de primera, que se decía en aquellos tiempos, y quería defender su soberanía, su autodeterminación y su autonomía. En este sentido, recordar que en ese 4 de diciembre asesinaron a Manuel José García Caparrós, que a día de hoy sigue sin verdad, sin justicia y sin reparación, y que hace cuestión de un par de meses se desclasificaron los archivos de su asesinato y le han prohibido a la familia, a las hermanas, que puedan publicar lo que realmente pasó. En este sentido, en esa movilización del 28 de febrero, después de este pequeño preámbulo que he hecho, estuvimos juntos allí en la manifestación, convocada por la plataforma Andalucía 28 de febrero, donde ahí nos aglutinamos todos los partidos políticos, sindicatos, asociaciones, organizaciones de base a la izquierda del PSOE, que ya trabajábamos juntos en las calles. Estamos en la plataforma 4 de diciembre también todas juntas. En la plataforma Andalucía por la paz contra el rearme y la guerra, todas juntas. En las movilizaciones de apoyo a Venezuela, todas juntas. En las manifestaciones de apoyo a Palestina, todas juntas. Y no somos capaces de unirnos para echar Moreno Bonilla. Esa es la cuestión. Yo, por supuesto, yo sigo empujando en la dirección que tú comentabas que hacías alusión de Javier. Claro, es la misma. Seguimos empujando en ese sentido. No sabemos si lo conseguiremos o no esta vez, pero por supuesto no vamos a cesar en el empeño, porque el final no está en estas elecciones de junio en Andalucía, ni en la siguiente. Nosotros vamos a seguir la lucha. Vamos a seguir la lucha, porque desde luego es desde abajo y a la izquierda
en las calles donde se conquistan los que nos tratan de arrebatar en los despachos. No, agradeceros vuestra presencia y bueno, que es muy importante, ¿no?, que hagáis estas giras por aquí, por Euskal Herria, y preguntaros o hacer una reflexión en torno al tema de la presencia norteamericana en Rota y Morón, ¿no? Y bueno, un poco también conectando con lo que el enfoque de las utopías anticoloniales, ¿no?, del compañero Javier García. Andalucía para esto es como un espacio fundamental, ¿no?, desde donde también conectar esas resistencias contra la OTAN, más allá de la coyuntura de ahora. Quiero decir que es la cuestión de antiimperialista es como un elemento fundamental allí. Y nada, es que ricasco también a Marruma Elkartea por organizar estos eventos. Muchas gracias. Sí, antes de comentar sobre lo que nos has preguntado, hay una cosita que nos hemos dejado atrás, como hemos hablado de tantas cosas, que es que, por supuesto, toda nuestra solidaridad y nuestro compromiso con los compañeros del pueblo saharaui, con todo lo que están sufriendo por parte del imperialismo de Marruecos y de sus cómplices, y también por la actuación cómplice del Estado español, que los ha dejado tirados una vez más. Por supuesto, toda nuestra solidaridad con los compañeros del Sáhara, y ahí vamos a estar en lo que haga falta, en lo que podamos, desde nuestras posibilidades, porque tenemos que estar frente a lo que están sufriendo. Por supuesto que sí, por su soberanía, por su libertad y por su independencia, que es algo que después de tantos años de resistencia es de justicia. Es de justicia. Y con respecto a lo que comentaba, por supuesto, estamos haciendo una defensa de nuestra soberanía a ultranza en este sentido, y estamos tratando de hacerla mayoritaria en la población, que no es fácil, porque estamos enfrentando una campaña, lo he dicho ya en varias ocasiones, una campaña propagandística terrible. El sistema capitalista está intentando hacer pasar a Trump y a sus cómplices por buenos, y ahí está la labor de las izquierdas, la labor de las organizaciones sociales, de darle la vuelta a eso. Con Palestina lo conseguimos. Pese a que, bueno, Israel y sus cómplices siguen bombardeando y siguen haciendo barbaridades, pero al menos el sentir general de la población le hemos dado la vuelta. Había un ejercicio de lucha, de movimiento y de pedagogía, de ruptura, como decía mi compañero, cuando se han hecho acciones que han roto la normativa legal vigente, por ejemplo, cuando se ha parado la vuelta ciclista, que ha hecho que cambie el marco de discusión, que ha hecho que el relato vaya hacia la verdad y no hacia la mentira que el sistema nos vende. Y ese ejercicio tenemos que hacerlo ahora. Y es una labor que estamos haciendo allí. Hoy mismo, en estos momentos, está habiendo una concentración en Sevilla, organizada por la Plataforma Andalucía por la Paz contra el rearme y la guerra. Y va a haber movilizaciones en Córdoba, en Almería y en todas las capitales de Andalucía. Precisamente por esto, exigiendo que se desmantelen las bases de Rota de Morón. Hay que desmantelarlas. Y eso es exigir la soberanía y la capacidad de decidir de Andalucía. Pero esto no va a venir porque sí, ni porque Sánchez haga dos declaraciones, una que contradiga la otra, ¿no? Esto va a venir porque el pueblo andaluz sea capaz de conquistarlo y tengamos ayuda. Hay que hacer un movimiento fuerte otra vez del no a la guerra, y que eso provoque que por obligación los distintos gobiernos tengan que virar, tengan que dirigirse hacia esta opinión mayoritaria que tenemos que ser capaces de conseguir. Es una tarea que tenemos por delante, y tendremos que ver qué tipo de acciones hay que hacer, pero que no podemos quedarnos solo en las acciones normativas normales y corrientes. Tenemos que dar muchos más pasos adelante. Pues mira, yo quería preguntar ese proceso de fascistización de la sociedad, ¿cómo afecta al crecimiento del sindicato? Porque sí es verdad que hay una deriva hacia la derechización de la sociedad, pero a la vez también puede generarse una respuesta que al polarizarse genere también que el sindicato pudiera crecer, que puede ser más referencial. Entonces no sé si afecta en negativo, en positivo entre comillas, vamos. Sí, afecta, como tú dices, entre comillas, positivamente, es verdad. El que seas un referente, digamos, un símbolo de estar donde tienes que estar siempre, hace que la derecha y la ultraderecha te tenga como objetivo, y hace falta ver solo una publicación de las que ponemos para ver cómo reaccionan todos los fachas. Y cualquier tipo de publicación les vale para atacarnos. Por ejemplo, ponemos una sobre los salarios en el campo. Salgo yo explicando en el Tajo
de que lo que hay que pagar son 62 euros por 6 horas y media de trabajo y que si no los respetan los derechos, que nos pueden llamar, que nosotros respondemos, es el mensaje que solemos dar. Bueno, pues muchísimos trabajadores nos llaman, vídeos que tienen cientos de miles de vistas. Y el fascismo entra a atacarnos directamente. A atacar a los migrantes, a atacar a la clase trabajadora y a atacarnos a nosotros. Intentar desacreditarnos. Pero es evidente que eso es una seña de que estamos en el camino correcto. O si sale una fotografía como la de ayer, o antes de ayer, con Otegi, que nosotros nos sentimos muy orgullosos cada vez que salimos en una fotografía con él, porque para nosotros es un referente en muchos sentidos, pues imaginaros cómo se pone. Pero es señal de que eres símbolo también de resistencia antifascista. Y, por ejemplo, la prueba evidente es que en centros de trabajo amplios, ya no solo en el campo, sino en otros sectores como la limpieza en Almonte, que hay una sociedad que, bueno, que para muchos pues, puede estar derechizada, pero estamos haciendo una labor de defensa de la clase trabajadora que hace que la clase trabajadora se esté levantando allí también y que nos vean como referente a nosotros, al sindicato, sin escondernos de nada. Ellos saben quiénes somos, pero saben que somos decentes y que somos honrados y que lo que decimos lo hacemos. Nosotros hacemos allí asambleas de trabajadores que llenan 50, 60, 100 trabajadores, se llenan las salas y allí se decide todo por asamblea. Entonces eso hace que vayamos creciendo. O lo que ha dicho mi compañero, de que en la Diputación de Sevilla, un centro de trabajo con más de 2.000 trabajadores, que siempre había sido un feudo del PSOE y de la UGT, que en las últimas elecciones sindicales hemos doblado un voto a la UGT. Por primera vez en la historia la UGT ha perdido las elecciones sindicales allí y ha sido doblándolos en votos nosotros, sin tener que disfrazarnos de nada, sabiendo que somos los que antes estábamos solo en el campo, pero que ahora llevamos la acción directa del campo, la llevamos a otros sectores y que por supuesto estamos claramente significados con el antifascismo. Y eso te da también una seña de honradez, que saben que lo que decimos lo hacemos y que cumplimos con los poquitos medios que tenemos. Eso lo saben también. Entonces hay un crecimiento, no todo lo que nos gustaría, porque tenemos muy pocos recursos, pocos medios y muchos poniéndonos palos en la rueda desde el sistema, pero sí que es verdad que vamos creciendo y que nos vamos extendiendo. Eso sí que es cierto. Pues lo importante es lo que tiene que crecer, bajo mi punto de vista, en la calle. Es decir, lo que es las movilizaciones es lo que debe de crecer. Y para que eso crezca tiene que haber conexión con la gente que está en su casa y ahora mismo no se está moviendo. Y eso a veces se conecta, está más que demostrado. Pero claro, y nosotros estamos en la obligación de intentarlo una y otra vez. Y cuando se conecte es cuando hay que dar fuerte. Y es que cuando hay que sacar a la gente a la calle y está constantemente en la calle. Las conquistas que se consiguen en la calle se pierden en los despachos. Puedes estar peleando cualquier historia en la calle una y otra vez y después en media hora lo pierdes en el despacho. Las conquistas no solamente hay que conquistarlas, sino que hay que defenderlas constantemente, porque si no, se pierden. Y estamos viendo que en ese tema, en muchas cositas vamos para atrás. El tema sanitario, el tema de educación y el tema de jubilación tampoco estamos muy allá, por lo menos allá abajo. Aquí al menos, mira, el tema de la jubilación, aquí al menos se están moviendo los jubilados, ¿eh? Y se ve. Desde todo el Estado español se ve que los jubilados de aquí se están moviendo más que cualquier jubilado de otro territorio. Y ese es el camino. El camino no es otro nada más que luchar y no cansarse. Porque de lo contrario nos dan uno a uno y nos eliminan. Y como puedan nos quitan hasta del medio. Con los locos que hay ahora, que son locos, son fascistas locos, como el del motosierra o el yanqui, esos son, a los nazis los van a hacer buenos, si son malos. A los nazis los van a hacer buenos. Buenas noches. Habéis planteado claramente dos modelos, uno mayoritario, el de los invernaderos, la inmigración, la explotación, y otro, que me ha alegrado oírlo, es el del humoso, el de Marinaleda, ¿no?
Yo simplemente una nota informativa, simplemente desde aquí, desde el barrio, desde Gros Ulía, hace muchos años que se hacen pedidos bastante grandes, es decir, de bastantes miles de euros anualmente. Ahora se están recogiendo los nombres de la gente para pedir una serie de productos. Aquí consumimos mucho producto de Andalucía. La mayoría en las tiendas de alrededor son de los invernaderos y de la gente explotada. Pero hay algunos modelos. Yo hablo de Marinaleda porque estamos con ese tema, pero me imagino que hay más cooperativas, más y todo, donde se puede pedir. Que también es bueno que hagamos una selección, aunque sea más costoso en trabajo, no en dinero, sino en trabajo, que, bueno, y que sepáis eso, que desde, y los que estamos aquí, me imagino que si todos lo sabéis, que desde hace muchos años se hacen pedidos concretos al humoso a Marinaleda. Y otra cosa informativa breve, ya que salió el tema del Sáhara, se ha hecho una recogida que se hace anualmente desde Euskal Herria para mandar los camiones a Tinduf, etc. Es el sábado que viene, el 14, sale de Donosti, de la Zurriola, la caravana con los camiones cargados de Vizcaya y de Guipúzcoa a las 10 de la mañana hacia Andalucía y luego para embarcar allí hacia Tinduf, simplemente eso. Hombre, evidentemente no es lo mismo comprar, aunque quizás sea un poco egoísta decirlo por mi parte, pero no es lo mismo comprar una botella de aceite de Marinaleda que de una empresa de fíjate tú dónde, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás de esa botella de aceite hay todo lo que estamos diciendo aquí. Y el dinero que sale de ahí no va a ningún sitio, sino que ese dinero se vuelve a reinvertir, como ha dicho mi compañero, en mejoras para poder producir todavía más. Es decir, que ahí no hay reparto de nada, ahí cada uno cobra el sueldo y además cobran todos iguales. El mismo sueldo cobra el encargado, que cobra el que está trabajando, no sé, con la vara pegando palos para la aceituna, y ahí cobra todo el mundo igual. Entonces no es lo mismo comprar un artículo de Marinaleda o de cualquier cooperativa que se gestione de esa forma que comprar algo de una empresa multinacional. Evidentemente no es lo mismo. Y eso también es verdad que ahí también tenemos que aprender, en ese sentido, ¿no? Y el tema del Sáhara, pues es que es horrible. Había una traición y además una traición por una persona, porque ni siquiera le ha preguntado a nadie, sino que ha decidido de la noche a la mañana que el referéndum no vale, que lo que vale es lo que dice Marruecos y lo que dice Estados Unidos. Después de tantísimos años luchando allí en Tinduf, en medio del desierto, que aquello tiene tela. Algunos hemos estado allí, y aquello tiene tela. Una traición total al pueblo saharaui. Bueno, pues han salido muchos temas, lo cual creo que ha sido muy fructífero. No hemos hablado solo de Andalucía, sino muchos temas que están interrelacionados también, internacionalmente, con nosotros, con el resto del mundo. Así que, bueno, muchas gracias, Pepe, Óscar. Ha sido un placer conoceros y conocer un poquito más, incluso conocer algunos poemas. Ya hemos oído 3, pero bueno, se pueden comprar estos libros. ¿Cuántos poemas tiene? Creo que son 40. 40. Pues tenéis para aburrir. 41, metí uno al final. Bueno, pues muchas gracias y por favor un fuerte aplauso para... Marruma Cultural.